Bueno, enseguida volvemos a Talca, ya porque en unos minutos llega Colo-Colo al estadio de esa ciudad donde tendrá este histórico duelo frente a la U de Conce. Pero ahora vamos a hablar de un tema que preocupa a las autoridades: la reiterada presencia de menores de edad en bandas delictivas. Ahí vemos en esas imágenes, por ejemplo, esta banda dedicada a los abordazos en locales comerciales que tenía entre sus filas a un menor de 13 años. Y también este niño, un niño de 8 años que entraba junto a su padre a una ferretería y robaba un notebook. Preocupa esto mucho a las autoridades y en la siguiente nota conocemos detalles de qué pretende hacer el gobierno, el Estado, para dar solución a todo esto. Veamos. Los últimos días hemos sido testigos de numerosos robos por sorpresa, bordazos, encerronas y tiroteos, hechos delictuales con violencia excesiva y que lamentablemente han sido protagonizados por menores de edad. La búsqueda del por qué un menor inicia una actividad delictual tiene entre sus hipótesis el círculo de violencia que lo rodea, familias ligadas al mundo del AMPA, deserción escolar y el total desamparo en el que el Estado tendría a los más pequeños de nuestra sociedad, sobre todo a la hora de reinsertarlos socialmente. Los jóvenes delinquen básicamente por 3 razones. La primera de ellas es validación ante los pares, en segundo lugar por presión familiar y en tercero porque realizan muchas veces reemplazos afectivos. Hoy día un niño en el Sename cuesta menos de la mitad de lo que cuesta mantener un preso dentro del sistema. Y eso marca una forma de mirar la política pública. Nosotros hemos construido una sociedad, por decirlo de mejor manera, donde no hay cabida para estos adolescentes. Estos adolescentes están invisibilizados y la forma en que ellos se pronuncian es a través de la violencia. Tenemos que darle espacios donde ellos se sientan representados, donde ellos sientan libertad de expresión, donde ellos puedan sentirse seguros, sentirse valorados. Según datos del Ministerio Público, medidos hasta el 2019, hay menores que incluso han participado en más de 47 ilícitos. Según cifras de la Fiscalía Nacional del mismo año, hay un total de 28.807 adolescentes involucrados. Las cifras en torno al 2020 son actualizadas por el subsecretario de la Prevención del Delito, Fernando Salamé. Las estadísticas del 2020 señalan que hay un 20% de participación de menores de edad en delitos violentos y de un 30% en casos de encerrona. Apoyamos la moción parlamentaria para aumentar la pena en la utilización de menores en la comisión de delitos. Se entiende, en la mayor cantidad de casos, que la infancia de estos niños es interrumpida por un tercero, a lo que se adhiere también el consumo de una cultura de violencia y lo hace tornarse más peligrosos para el resto de la sociedad, sobre todo sabiendo que las penas que arriesgan son bastante menores a las que se expone un adulto. Que el lugar donde naces no sea quien te condene para el lugar en el cual vas a morir. Ahí hay una labor importante de todos nosotros, desde los municipios, desde el gobierno central, de todo. Esa deberá ser una prioridad absoluta. En base a este mismo tema, el senador José Miguel Insulza está impulsando un proyecto de ley para penalizar el uso de menores en crímenes y delitos. Hay un agravante en el Código Penal para el que comete delitos con niños, pero es muy pequeña. Lo que tratamos de hacer en este proyecto de ley, que ya está aprobado en el Senado, y dejar hacerle muy claro a los adultos que quieren cometer delitos con niños que van a estar claramente penados, y penados de manera severa. Hay que aplicarle algo más de la pena mínima que está establecida en el Código para ese delito. La delincuencia en menores de edad es un tema grave del que debemos hacernos cargo como sociedad. Una temática en la que nadie debe estar ajeno, pues ellos son parte activa del Chile actual y futuro. Estamos presentando Contigo en Directo. Que el lugar donde naces no te condene, decía uno de los entrevistados de esta nota. Vamos a sumar a 2 invitadas el día de hoy, a Blanquita Honorato, subsecretaria de la Niñez, y a Joana Nar, psicóloga. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Blanquita, que el lugar donde naces no te condene. ¿Qué hemos hecho como Estado justamente para que estos menores que provienen de comunas vulnerables no terminen implicados en lamentables hechos delictivos como los que hemos visto en estos días?
Hola, bueno, muchas gracias. Es un tema importante que nos preocupa bastante. En primer lugar, se han hecho varias estrategias que tienen que ver con la prevención del delito en sí misma, no solamente desde una óptica individual, o sea, de rehabilitación o de reinserción social de los niños, niñas, adolescentes que cometen delitos, sino también de cómo nosotros vamos cambiando a las familias y cómo vamos también mejorando las habilidades de crianza y de buen trato, ¿verdad?, que llevan a que los niños terminen involucrados en actividades delictuales, porque aquí hay que decirlo, la mayoría de las veces estos niños tienen un historial de vulneración de derechos que se refleja, como bien decía la psicóloga en la nota que se mostraba, ¿verdad?, se refleja en violencia, pero tiene que ver con una historial de vulneración. Es por eso que también estamos trabajando por terminar con el CENAME, para eso creamos el nuevo servicio de protección especializada, que ya es ley y que va a entrar en vigencia prontamente este año, y también el nuevo servicio de reinserción social para pasar, ¿verdad?, de una mirada punitiva de lo que implica la participación de niños, niñas, adolescentes en delito, hacia una mirada más de reinserción y de trabajo, ¿verdad?, para poder volver a la infancia que les corresponde a estos niños. Sí, Joana, preguntarte sobre cómo rehabilitar o cómo reinsertar a un niño que desde los 8 años, justamente ahí en las imágenes veíamos a este menor que robaba un notebook, esto fue en Puerto Montt, si mal no recuerdo, como menores de 10, 13 años que participan en verdaderas bandas delictuales, ¿cómo hacer para reinsertarlo y que deje este círculo delictivo con el que probablemente va a seguir creciendo si el Estado, si las autoridades, si nosotros como sociedad no hacemos algo? Joana, ahí parece que la perdimos. La perdimos a Joana. Blanquita, tú recién hablabas de reintegrar, de reinsertar a estos menores. Bueno, la tenemos a Joana. Bueno, Joana, no sé si alcanzaste a escuchar mi pregunta. No. Sí, te preguntaba cómo hacer para reinsertar a estos menores que ya están involucrados en bandas delictivas, menores de 10. Veíamos un menor de 8 años que robaba un notebook en Puerto Montt, 10, 13 años. ¿Qué herramientas le podemos dar para reinsertarlos a una sociedad cuando ya pertenecen a estas bandas y que probablemente si no hacemos nada van a crecer en un círculo delictivo? Y lo que pasa es que tenemos que ver algo que es súper difícil, que es verlos como niños, ¿ya? Y un poco lo más complicado es eso, como ver que detrás de todo este ruido, detrás de toda esta violencia, detrás de todo este daño que se expresa en violencia, hay un niño que ha sufrido mucho y que ha estado inserto en un mundo, digamos, donde Joana, siempre ha sido el poder a través de... ¿Sí? Joana, cuidado que el micrófono le está pegando a los aros y produce un ruidito que no te podemos escuchar bien. Voy a sacar los aros. Sí, ahí sí, perfecto. Disculpa. Sí. Ya. Entonces, el tema acá es que están en un mundo en donde siempre ha habido un rol que tiene que ver con el agresor y el agredido. Y claramente ellos necesitan identificarse. Están en una etapa de crisis vital, que es la adolescencia, que es una crisis potente, en donde buscan de alguna manera identificarse con algo, y estos son los únicos dos roles que están en la mano, y obviamente no quieren más agresiones porque son chicos que han sufrido muchas agresiones. ¿Cómo reinsertarlos? Necesitamos un montón de recursos, muchos más recursos de los que se han dado hoy día, porque no podemos trabajar solo con los niños, tenemos que trabajar también con las familias, tenemos que resignificar el tema del vínculo con los familiares, tenemos que darnos cuenta de que son chicos que no han sido escuchados, que no encuentran un lugar en esta sociedad, que no tienen vínculos profundos, que no han tenido una relación de confianza ni con sus padres y con sus pares tampoco. O sea, en el fondo, lo que empieza a pasar cuando ellos se insertan en este mundo es que por primera vez se sienten validados, pues si primera vez se sienten vistos. Entonces, necesitamos un proyecto, yo he trabajado mucho con estos niños, necesitamos un proyecto donde de verdad los profesionales que estén ahí se vinculen profundamente y hagan un trabajo, por decirlo de alguna manera, de joyería, donde haya una relación terapéutica en donde ellos por primera vez se vean a sí mismos de una manera distinta y como seres valiosos que puedan aportar a la sociedad. Y eso se hace con un trabajo profundo, terapéutico, largo. Sí, en medio de todo este trabajo que señalas tú, Joana, le quiero preguntar a Blanquita. Ella hablaba de reinserción
reinsertar a los menores, pero acá hay un círculo vicioso inevitable, porque estamos hablando de menores que viven en barrios vulnerables, con mucha presencia de droga, que viven en familias donde a veces el entorno familiar, el padre y la madre trabajan y les cuesta llegar a fin de mes con el sueldo. Estamos hablando de niños que, si pueden ir a un colegio, a una escuela, no logran hacerlo en un establecimiento que le dé todas las condiciones para desarrollarse como niños. Entonces es un círculo vicioso donde el trabajo de ustedes a veces choca también con las posibilidades que le da el Estado y su mismo círculo social y económico para poder desarrollarse. ¿Cómo hacemos para compatibilizar esos dos elementos? A la vuelta de la pausa quisiera que me respondas esa pregunta. Ya estamos de vuelta y estábamos hablando de la presencia, de la gran presencia de menores de edad en hechos de violencia conocidos en las últimas semanas en todo el país. Estábamos hablando con Blanquita Honorato, subsecretaria de la Niñez, y Johanna Nar, psicóloga. Blanquita, quedó pendiente la pregunta. Ustedes hablan de reinsertar, de que están haciendo un trabajo con las familias, pero ¿cómo poder complementar o compatibilizar ese trabajo cuando estamos hablando de niños que viven en barrios vulnerables, donde hay mucha presencia de droga, donde muchas veces las familias apenas pueden llegar a fin de mes con un sueldo, donde no están las condiciones dadas para que estos niños puedan desarrollarse de la mejor manera posible? ¿Cómo poder complementar y hacer este trabajo de reinserción de la mejor forma posible? Muchas gracias. Sí, efectivamente, una vez que los niños llegan ya a estos servicios ya es generalmente un poco tarde. Lo que nosotros estamos haciendo es un sistema preventivo, que son las oficinas locales de la niñez, que están resguardadas en la Ley de Garantías de los Derechos de los Niños, Niñas, Adolescentes, que está ya en tercer trámite constitucional en el Congreso, donde lo que se hace es abordar localmente los factores de riesgo que tú bien mencionas, esos y otros, ¿verdad?, que rodean a los niños y a sus familias, a sus comunidades en los distintos territorios, ¿ya? En ese sentido, nosotros ya tenemos 14 oficinas locales andando, tienen una cobertura comunal, y la idea ahí es precisamente lo que tú dices, es prevenir, es decir, evitar que ocurran conductas de riesgo que lleven luego a que el niño termine involucrado en este tipo de conducta. ¿Qué se hace en concreto? Por una parte, nosotros sabemos que ciertos factores de riesgo, como tú bien lo indicas, corresponden a que la familia, que los niños no están accediendo a la oferta que el Estado dispone, ¿verdad?, y que ellos necesitan. Por ejemplo, en términos de ingresos, en términos de acceso a la salud, en términos de acceso a la educación, etc. Pero además tiene también un aspecto más vincular, ¿verdad?, que tiene que ver un poco con lo que mencionaba Johanna, respecto de las relaciones que se generan entre las familias, ¿verdad?, dentro de las familias, entre los pares, entre las distintas familias de la comunidad. Y en ese sentido, entonces, también se aborda todo esto de manera local, con la comunidad, con la familia, entendiendo que aquí los niños son unas víctimas de su entorno, de lo que ocurre alrededor. Luego de eso, entonces, vienen estos otros nuevos servicios que yo comentaba anteriormente, que obviamente van a hacer un trabajo de joyería y en términos de metodología basada en evidencia y de mayor profesionalismo, mayor especialización. Sin embargo, el ámbito preventivo es fundamental y por eso nosotros estamos impulsando fuertemente la Ley de Garantías de Derechos que permita abordar esto desde antes, ¿verdad? No una vez que ya ocurrieron los delitos. Claro, eso sería lo ideal, Blanquita, poder abordar esto desde antes, pero tú bien decías que a veces cuando llegan estos menores a estos hogares ya es un poco tarde. Le quiero preguntar a Johanna, este niño de 10, 13 años, que ya está inmerso en un círculo de violencia, que ya protagonizó hechos delictivos, que es un niño de por sí ya violento, un niño que naturaliza esta violencia, el hecho de salir a robar, el hecho de apuntar a alguien con un arma, el hecho de hacer un portonazo, por ejemplo. ¿Cómo le explicamos a ese niño de 10 o 13 años que eso está mal y que no termine por naturalizar un hecho que le han venido ya enseñando hace varios años? Lo que pasa es que ese niño sabe que está mal, el tema es que no le importa. Ese niño, cuando mucha gente habla de las reglas, los valores, las normas, sí, es algo importante, pero tiene que haber una base que tiene que ver con el vínculo. Yo creo que nunca es demasiado tarde, aunque suene como frase cliché, yo creo de verdad que nunca es demasiado tarde. Es difícil, pero
Piensa que todos nosotros en el fondo nos movemos en lo que llamamos las conexiones neuronales, que tienen que ver con experiencias previas que determinan nuestras creencias limitantes, por decirlo de alguna manera. Entonces, ese niño tiene una creencia limitante que tiene que ver con su autopercepción y su autoestima, que tiene que ver con que él en algún minuto pensó que él era una persona mala y que era capaz de hacer todo este tipo de cosas, y que la única manera de tener cierto nivel de éxito dentro de su ámbito, digamos, era a través de esto, del poder, de la violencia, etc. Cuando un niño tú lo conectas con las emociones y le muestras nuevas experiencias, se producen nuevas conexiones neuronales, y eso hoy día está súper, hace 10 años quizás no estaba tan estudiado, hoy día está súper estudiado y está súper en boga el poder saber que tenemos nuevas conexiones neuronales, y a eso hay que apuntar, a que él viva nuevas experiencias de apoyo, de confianza, de vínculo, en donde él pueda sentir, más que pensar o saber, sentir cosas distintas, en donde él se posicione y se resignifique como una persona distinta. Claro. Eso yo creo que es la base de todo. Sí, y ojalá que nosotros como sociedad también le facilitemos un entorno adecuado para que él pueda sentir estas sensaciones distintas y positivas que no lo lleven a delinquir. Le quería preguntar a Blanquita, ¿qué opinan ustedes acerca del proyecto de ley que existe en cuanto a castigar o sancionar duramente a los padres de estos menores y no finalmente centrar todo en los esfuerzos por reinsertar a este menor? Eso es importante sin duda, pero hay un proyecto de ley que indica que habría que castigar o sancionar a los mayores que llevan a delinquir a sus hijos, por ejemplo. ¿Qué opinan de eso? Tal como lo comentaba el subsecretario de Prevención del Delito en la nota, nosotros como gobierno estamos apoyando fuertemente este proyecto. Nos parece importante que se avance en él, que ya está en segundo trámite constitucional, y esperamos que luego pueda ser ley, porque obviamente tenemos que desincentivar este tipo de cosas dentro de los adultos responsables, que son quienes en teoría debiesen estar cuidando, protegiendo a los niños y no vulnerando sus derechos aún más. Y esto de todas maneras es un complemento importante a todo el otro trabajo que se está haciendo respecto de cómo nosotros ayudamos y apoyamos a la familia, a las comunidades y obviamente a los propios niños. Claro. Blanquita, Joana, las tengo que despedir porque, como sabrán, estamos viviendo una jornada histórica en Chile con la definición del torneo en la parte baja, no en la parte alta. Así que bueno, las tengo que despedir porque me tengo que ir de inmediato a Talca para saber lo que está pasando de allá. Les agradezco por estar con nosotros y sin duda vamos a seguir tratando este tema en los próximos días porque preocupa mucho la presencia de menores de edad en estas bandas. Muchas gracias.